Jesús estuvo en la creación. Jesús estuvo ahí participando de esa creación que lo hizo lleno de amor. En estos tiempos, ahora el Señor nos habla a través de su Hijo. Pero no solamente habló a través de los tiempos el Señor. También el pasaje nos dice que Dios nos habló de diversas maneras. Y cuando habla de diversas maneras, Dios nos habló con diversos métodos. Nos está hablando de las formas. No solo en distintos tiempos, sino con diversos métodos. Y esto es interesante. Es conmovedor ver en las Escrituras cómo el Señor utilizó diversos métodos para hablarnos a nosotros que somos el objeto de su amor. Utilizó varias formas para hablar al hombre. En cada uno de los casos se ve el inmenso amor que tiene por el hombre. Algunas veces lo hizo de forma audible. Al primer hombre le hablaba constantemente en el huerto del Edén de manera audible. En otras veces, después que pecó, también el Señor hacía uso de la manera verbal para hablarle al hombre, según fuese la necesidad. Pero no se limitó solamente a la forma verbal. En otras veces, también el Señor utilizó el otro sentido que tenemos, no solamente el auditivo, sino también el visual. Y entonces presentó las visiones que tuvieron algunos de los hombres. Es otro de los métodos que utilizó el Señor para que quede grabado en el recuerdo a través de las visiones que podían ver los hombres del Señor. Otras veces el Señor les hablaba a través de los sueños. Y aquí no estoy queriendo decir, que todos los sueños tengan que ver con Dios. No siempre es así. Algunas veces los patriarcas tuvieron sueños en donde ellos se podían dar cuenta fácilmente de que Dios les estaba hablando. Uno de los casos quizás que más recordamos es cuando Jacob estaba huyendo de Esaú, se queda dormido y ahí ve entre sueños y entre visiones, no sabe cómo describirlo, ve lo que Dios le va mostrando. Otro de los casos es cuando José, para proteger al niño Jesús, en sueños le hablan y le dicen, huye porque están por querer matar al bebé. Y así el Señor seguía hablando al hombre. Utilizó el método profético, las prédicas. Y cuando hablo de método profético no estoy hablando de que Dios le adivinaba la suerte a las personas a quienes tenían que escuchar los mensajes, porque la profecía no es hablar solamente del futurismo. Es mucho más que eso. Cuando hablamos de profecía eran las prédicas que se entregaban. Así que valga la oportunidad para hacer una breve aclaración. Los profetas salían y hablaban en ese momento de las cosas que ocurrían en ese momento a los gobernantes, a los líderes religiosos. Y en algún momento por ahí podía haber algún ingrediente de lo que habría de suceder más adelante, pero no era más que solamente un ingrediente. En otros casos el Señor utilizó incluso alguna especie de dramatización para hablar al hombre, como por ejemplo la de Isaías. Yo no sé cuántos de ustedes habrán leído ese capítulo 20, donde a Isaías se le ordena que se desnude para profetizar. Bueno, si no lo han leído, está en el capítulo 20 de Isaías. Por 3 años que Isaías estuvo caminando por las calles de Israel o por las calles de Jerusalén, profetizando desnudo.
Y claro, obviamente que en ese tiempo ver la pantorrilla de alguien era algo escandaloso. Imagínense ustedes que una persona que se deje ver un poco más que la pantorrilla, seguramente que era mucho más escandaloso y llamativo. Pero el Señor de esa manera estaba haciendo que el pueblo entienda de que hay un mensaje detrás de esa actitud que tomaba el profeta. Una especie de dramatización de lo que habría de ocurrir con el pueblo de Israel frente a su rebeldía que estaba viviendo. Isaías profetiza de manera poco usual en ese tiempo. Con su desnudez les estaba diciendo lo que habría de suceder con el pueblo de Israel más adelante. Pero no es el único caso. Recordemos al profeta Oseas y su drama conyugal. Es tremendo ver cómo el profeta Oseas, si leemos cómo nos profetiza, porque tiene la intención de decirnos una verdad, esta situación conyugal del profeta Oseas. Y así el Señor utilizó otros métodos más. Y en algún momento, también para hablar a aquellos que querían hacer daño a Israel, utiliza un burro, ¿sí? El profeta Balaam, ¿se acuerdan? Algunos tal vez. Pero hubo un profeta al quien se le habló y se le dijo que no maldiga a su pueblo, al pueblo de Israel. Y sin embargo, el profeta en su terquedad y en su rebeldía precisamente hace lo que Dios le estaba advirtiendo que no lo haga. Llega un momento en donde parece que el burro lo entendió mejor el mensaje y le tiene que hablar al profeta para decirle que no haga lo que estaba por hacer en unos instantes más adelante. Utilizó hasta un animal para hablar al hombre. Utilizó diversos métodos. El Señor, el Creador, siempre tratando de utilizar medios necesarios para hacer volver al hombre. Y aquí viene un asunto más que nos dice la palabra de Dios. En estos últimos tiempos, en estos postreros tiempos, Dios nos ha hablado a través de su Hijo. Nos habló en diversos tiempos, nos habló en diversos métodos. Y ahora el Señor, buscando que agotar todos los recursos, nos habla mediante su Hijo. Dios mismo en la tierra. Dios mismo en la tierra hablándonos a nosotros. Ahora, cuando alguien habla persistentemente, cuando alguien habla constantemente, de manera incansable, ¿será que el que está escuchando es una persona obediente o porque es un rebelde? Creo que somos ultra rebeldes los seres humanos, no solamente rebeldes, somos demasiado rebeldes. Porque cuando alguien escucha a la primera voz, no hay necesidad de seguir hablando y diciéndole lo que tiene que hacer. Pero por lo visto el Señor tiene que seguir hablando, y en esta mañana nos está hablando a nosotros. En esta mañana nos está advirtiendo de cosas el Señor. Como lo hizo en la antigüedad, lo hace hoy también. Y Dios en estos tiempos, en estos postreros tiempos, aunque a muchos no nos gusta escuchar de que son los postreros tiempos, Dios nos habla a través de su Hijo Jesucristo. Dios mismo en la tierra. Y esto comenzó, como les decía, desde que el Señor estuvo aquí en la tierra, desde que Jesucristo llegó a la tierra, empezó una nueva etapa. Dios nos habló a través de su Hijo. ¿Y de qué manera? A mi criterio, es un poco corto pensar que este versículo nos está queriendo decir que Jesucristo nos está hablando solamente dándonos un versículo bíblico, como por ejemplo diciéndonos yo soy la luz. No, yo creo que cuando el escritor sagrado aquí nos está diciendo que Dios nos habló a través de su Hijo, nos está dando a entender algo más. Aquí el escritor sagrado nos dice, no solamente nos habló Jesús a través de los mensajes, de los sermones que dio mientras estuvo los 3 años, no.
Sería corto pensar que solamente a eso se está refiriendo. Jesús nos dio un mensaje no solamente a través de los que hizo en el monte de los olivos o en el sermón del monte o en los que se encuentran registrados esos discursos en los evangelios, sino que nos habló a través de toda su vida. Es decir, nos habló con cada momento, con cada instante, con cada detalle de su vida. Y quiero llevarles a esto. Cada acto de la vida de Jesús es un hablarnos constante. Por ejemplo, en la concepción. Cuando Jesús es concebido, en el vientre de María, nos habla del poder de Dios y nos habla del amor de Dios. Allí en ese vientre de una mujer, de un ser terrenal, estaba el Eterno allí formándose. ¡Ay, Señor! ¡Qué grandioso amor! Ahí está el Creador. Había descendido aquí, a este mundo. No tengo palabras para darle gracias a ese Dios bendito. ¿Cómo pudo hacer semejante acto? Es un acto de poder impresionante. Como Dios tomó forma humana sin dejar de ser Dios, siendo 100% humano, gestándose en el vientre de una mujer, siendo por 100% Dios. Esto es algo que no tiene explicación, esto es algo que me conmueve de más. Es el poder de Dios indescriptible, pero también es el amor de Dios que no tiene fronteras, no tiene límites, y todo esto lo hizo por ti y por mí. ¡Cuánto amor! ¡Cuánto amor de parte de Dios!